Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Agar está en el jardín. Recuerda el momento en que vio a Hassan de pie. Hassan dijo, «Tú me ayudarás». Acer dice, «¿Por qué debería ayudarte?». Dice después de todas sus malas acciones. Él dice que te destruiré. Hassan, o ayúdame o llamará a mi madre. Dice que le contaré todo. Dado que Hassan es nuestro enemigo común. Dice que destruiremos a nuestro enemigo juntos. Incluso si eres mi ex esposa, estamos del mismo lado, dice. Mientras Acer piensa en esto, Tark se acerca a ella. Dice que tenemos que hablar. Tengo noticias, añade. Mientras Baran toma café al otro lado, Kudret llega con un joven. Mert dice que vino. Baran expresa su más sentido pésame. Dice que vayamos a la sala de estudio. Tark dice que déjame ir también. Baran dice que ahora no. Baran se reúne con Mert, el hijo de Nihat. Él dice que está hablando de una grabación. Él pregunta, ¿conoce este disco? Mert dice que no. Baran dice que mires bien a tu alrededor. Dice que esto es muy importante para nuestra tribu. Luego lo despide. Pregunta si Kudret podría estar ocultando algo. Baran dice que no lo creo. Pero dice que lo vigilemos. Luego llama a sus hombres. Déjame saber con quién se reunió Nihat. Dice que averigüen quiénes son sus socios. Dylan llega a Baran con una taza de té. Baran pregunta dónde está el hombrecito. Incluso dijo que durmió. Luego pregunta, ¿no tenemos sueño nosotros también? Dylan mira hacia otro lado. Me estás presionando. Dice que todavía íbamos a tomar nuestro té. Bien, entonces se acabó el té. Dice que vayamos a nuestra habitación. Dylan y Baran dieron los primeros pasos de una noche romántica. Se pierden en los ojos del otro. Acer dice que Hassan está mejorando. Tark dice, ¿y si habla? Tark dice que debemos tener cuidado. Acer dice que el verdadero problema no es Hassan. Dice grabar. Dice que si hay algo sobre nosotros en esa grabación, lo quemaremos. De lo contrario, afirma, seremos víctimas de Baran Karabey. A la mañana siguiente, Dylan despierta a Baran con el pelo mojado. Baran dice que habrá un castigo por esto. Él espera que ella lo bese. Berfin Nar se acerca a él. Nar cuenta su sueño. Berfin dice que mañana es tu cumpleaños. Pero volveremos a celebrar entre nosotros, afirma. Nar pregunta si Baran y Dylan deberían venir también. Él dice que todo estará bien. Nar dice que si a ellos tampoco les gusta, que lo celebren. Dice déjame pensarlo un rato y será mejor. Mientras Nar juega en la sala, Zeida lo detiene. Nar le cuenta a su padre sobre los fans del libro. Tark dice que es un zoológico. Nar pregunta, ¿puedes llevarme papá? Tark dice que tenemos una reunión. Nar pregunta si está bien que Dylan se lo lleve. Baran lo rechaza rotundamente. Dice que hagamos un picnic en el jardín. Zeida entiende lo que está pasando. Se da cuenta de que Baran no le contó a Dylan lo que pasó. Dylan va a la cocina a hacer un pastel con Nar. Por otro lado, Berfin se encuentra con Akif mientras salen. Akif pregunta, ¿caminamos juntos? Dice que primero asistirá a una reunión. Berfin espera. Mientras ella y Nar preparan un pastel en la cocina, Dylan dice, yo también prepararé tu pastel de cumpleaños. Nar piensa si debería decirle que mañana es su cumpleaños. Pero si no les gusta como a mi padre, dicen cumpleaños. Mientras Baran está en la cocina, llega Akif. Dice que hablemos un poquito. Sale de la cocina con Baran Akif. Dylan mete el bizcocho en el horno. Espera junto al pastel a Dylan Nar. Dice que me deje ver la cafetería de Baran. Dylan prepara café para todos y lo lleva a la sala de estudio. Le da café a todo el mundo. Dice que continúas la reunión, yo haré el servicio y me iré. Baran dice que tu mano no era tan lenta. Dylan agrega, estás confundiendo algo, lo resolveré. Examiné los registros móviles de Akif.
Dice que no es Nihat el que está en el coche, pero no está claro quién es. Solo se ven sus manos. Pero este es un hombre, dice. Hassan detiene a Zer. Dice que me envíen al extranjero para escapar de la mansión. Dile a Tariq Effendi que me lo arregle por teléfono. De lo contrario, dice, los quemaré a todos. Zer, ¿cuál es tu problema? Él dice, ¿por qué estás tratando de escapar? Dice que no es asunto tuyo. Baran dice que no le gusta el pastel. Nar dice que le gustaría. Cuando Baran termina el pastel, pregunta, ¿lo terminaste porque a Nar no le gustó? Baran dice que este niño es muy inteligente. Él dice, ¿cómo podemos engañar a esto? Berfin y Akif intentan caminar juntos. La hermana de Berfin, Ayan, confiaba mucho en mí. Dice que me siento muy mal por mentirle. Zer y Tark hablan. Tariq resulta que la persona que conducía el coche no era Nihat. Zer se da cuenta de que Hassan es el asesino de Frat y Gul. Tark y Zer dicen que le entreguemos Hassan a Baran y nos deshagamos de ambos. Va a la casa de la señora Ayan con Akif Berfin. Ayan derrama elogios. Dice que no tiene mentiras. Esto es lo que más me gusta de ti, dice. Tark también está detrás de la grabación. Parece que la historia llegará a su fin para Hassan. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.